Gracias a nuestro Dios y a cada uno de nuestros hermanos y amigos, si lo hay, en esta plataforma virtual de Zoom. Y gracias por concederme esta oportunidad de presentar la palabra de nuestro Dios. Sé que hay hermanos con mucha capacidad, pero gracias por concederme esta oportunidad a su servidor. Hoy quiero hablar acerca de hacer lo malo para que venga lo bueno, una interrogante. Sabemos que hoy por hoy hay muchos líderes religiosos que no le importa lo que hagan con tal que alcancen un propósito para ellos bueno, material, no importando lo espiritual. Pero tenemos nuestro texto base aquí en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 8, donde el apóstol Pablo nos dice: ¿y por qué no decir como se nos calumnia o como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Sabemos que de ninguna manera ellos fueron acusados de haber dicho algo que en realidad no dijeron. Pero también así como acusaron al maestro de haber dicho cosas que él no había dicho o cosas que la gente mal interpretó. Hacer lo malo para que venga lo bueno es una pregunta que debemos contestar a la luz de la Biblia. Algunos se preguntan, ¿por qué nosotros no hacemos esto o aquello? ¿Por qué no hacemos más atractivas nuestras reuniones? Se piensa en hacer atractivas las reuniones, en cómo agradar a la gente, pero no en cómo agradar a Dios. Recuerdo que hace muchos años atrás, 2 décadas aproximadamente, estudiábamos con unos hermanos que usan la pluralidad de recipientes en la adoración al Señor. Y decía un hermano que era más atractiva la cena usando una bandeja o una charola con una variedad de copitas, pero que una copa no era atractiva, que si llegaba un incrédulo y miraba una copa, no se miraba bien, que se miraban mejor las copitas. Este era un anciano de la iglesia de Cristo que usa varios recipientes en la adoración y pensamos que íbamos a aprender bastante por ser un anciano, pero ese fue todo su argumento, en lo atractivo, en lo agradable, no en lo que diga la escritura. Y así como él, hay muchas personas pensando en lo atractivo, en lo agradable, en cómo agradar a las personas, pero no agradar a nuestro Dios. Nuestra primera interrogante es, ¿qué de malo tiene? No me presenta la siguiente diapositiva. Pero ¿qué de malo tiene usar algún instrumento mecánico en la adoración? Uno no se ve mal usar un piano, una guitarra, solamente es uno, opinan algunos hermanos con poca convicción, con poco conocimiento en la palabra de nuestro Dios. Dios no lo ha autorizado en su nuevo pacto. Él dice con el corazón, según el libro de Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la instrucción que el apóstol Pablo dio a la iglesia en Éfeso, que cantemos con salmos, himnos y cánticos espirituales en nuestros corazones. Esa es la forma en que le agrada a nuestro Dios. Pero algunos dicen, yo no veo nada de malo, la escritura no lo prohíbe, ¿qué de malo tiene usar cualquier instrumento, una pandereta o palmeos o qué sé yo, algunas otras cosas? En el libro de Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los dos textos, los dos mensajes dirigidos a diferentes iglesias, Éfeso y Colosas, armoniza el apóstol Pablo sin contradicción, que hay que adorarle con el corazón y que hay que adorarle con agradecimiento, cantarle con el corazón, cantarle con agradecimiento, salmos, himnos y cánticos espirituales. Otro texto en el libro de Hebreos 13:15 nos dice que es con los labios, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza,
es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces tenemos tres requisitos, aquí tres requerimientos para adorar a nuestro Dios con la alabanza, que lo hagamos con el corazón, que lo hagamos con agradecimiento y que lo hagamos con nuestros labios, fruto de labios que confiesen su nombre. Dios, a veces dicen la gente, ¿y qué de malo tendría que una mujer enseñe en la congregación? Pues Dios no lo ha autorizado, Dios lo prohíbe. ¿Qué de malo tendría que una hermana pase a dirigir algunas alabanzas? Hay hermanas inteligentes y argumentan que este problema fue para Corinto, que Pablo, por ser hombre soltero, no quería a las hermanas, que es que las hermanas se habían desbordado en Corinto y que era un problema solo en Corinto, pero también nosotros vemos que las mismas instrucciones que Pablo da a la iglesia de Corinto también se las da a Timoteo como evangelista para que Timoteo enseñe también lo mismo. Entonces vemos dos instrucciones a diferentes personas, a los hermanos de Corinto y personal y directamente a Timoteo para que predicara en la congregación. Y nos dice aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículos 33, vamos a leer donde nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hoy en día sabemos que hay mucha gente confundida, no sabe a dónde ir, no sabe a quién creer, pero Dios no es el autor de la confusión religiosa que exista hoy, porque allá sí se permite a la mujer predicar, aquí no se le permite a la mujer predicar. Yo no sé a dónde ir, no sé a quién creer, pero es el falso maestro, el falso predicador, el autor de la confusión religiosa. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y luego dice el apóstol Pablo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Dijo en el principio el Señor a Adán que él se iba a enseñorear de su esposa. Su esposa iba a estar sometida a él. Por eso aquí hace alusión el texto de decir como también la ley lo dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Específicamente en la congregación no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Pero hay hermanas hoy dirigiendo alabanzas. Recuerdo cuando yo recién llegué a este país de Guatemala, particularmente a la ciudad de Escuintla, llegaba un hermano tarde y siempre le daban participación en la alabanza y él no sabía qué alabanzas ya se habían cantado, a veces se repetían y de repente decía el hermano, hermanos, ¿qué alabanza cantamos? No estaba preparado para cantar. Y decía una hermana de la banca, hermanos, cantemos el número tal. La hermana no estaba en silencio, estaba dando un número ahí para la alabanza. Entonces sabemos de que eso no debe ser así. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es vergonzoso en otras versiones que una mujer hable en la congregación. Sirve de vergüenza delante de nuestro Dios. Aún es bastante explícito el texto donde dice, si quieren saber algo, pregunten en casa a sus maridos, no interrumpir en la adoración. Dice el versículo 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Pablo dice que si no había salido la palabra de los hermanos de Corinto y ellos no eran los únicos a quienes había llegado la palabra. Como el texto anterior, versículo 33 dice, como en todas las iglesias de los santos. 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, en estos mismos textos encontramos los contextos, que la carta no era dirigida solamente a Corinto, porque dice como en todas las iglesias de los santos, y esto es para aquellos que dicen que el problema era único y exclusivo de las hermanas en Corinto.
Era para todas las iglesias o como en todas las iglesias de los santos. Número 2, que si alguno se creía profeta o se creía espiritual, debía de reconocer que lo que Pablo estaba escribiendo era mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Entonces es un mandamiento del Señor que la mujer guarde silencio en la congregación. Así que no era problema del celibato de Pablo, no era problema de que Pablo no quería a las hermanas, simple y sencillamente era para todas las iglesias y como un mandamiento del Señor. Estas mismas instrucciones dio Pablo también a Timoteo. En primera Timoteo, en el capítulo 2, versículos 11 al 15, nos dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Aprenda en silencio con toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pablo dice, la mujer aprenda en silencio. No permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero si hay una mujer dirigiendo alabanzas, hablando en la congregación, no está aprendiendo en silencio, no está en el silencio que la Escritura enseña. Y luego Pablo da dos razones por las cuales la mujer no se le permite el liderazgo dentro de la congregación, porque Adán fue formado primero y después Eva. Esa es una de las razones o como una premisa mayor. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Dos razones por las que la mujer le queda vedado el derecho de liderazgo en la congregación. No es que nosotros no lo querramos, no es que nosotros nos creamos superiores, sino simple y sencillamente respetamos el patrón bíblico. Estamos tratando de agradar a Dios y no a las personas. Versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos. Entonces, sí, pero dice, si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Puede hacer que tenga todos los hijos que Dios le permita tener, pero si no hace la voluntad de Dios, si no permanece en fe, si no permanece en amor, en santificación con modestia, no alcanza la salvación. La mujer, de hecho, no está excluida del plan de salvación, está incluida en la salvación, pero tiene un papel y ese papel no es el liderazgo en la congregación como predicadora o como hoy se profesan algunas pastoras, sino simple y sencillamente el hogar, la administración del hogar, la crianza de los hijos. También se pregunta a la gente, ¿y qué de malo tendría hacerse eso? Sabemos que Dios no lo ha autorizado, Dios lo prohíbe. Dice ese versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces vemos un desorden cuando la mujer en la congregación está diciendo aleluya, gloria a Dios, quien vive o está interfiriendo en la congregación. Eso no es lo aprobado por Dios. Hay un desorden. No se está haciendo lo ordenado por nuestro Dios. No se están siguiendo el patrón bíblico. Ofrendar cada vez que la iglesia se reúne. Algunas iglesias, la mayoría, las denominaciones o las sectas evangélicas ofrendan cuántas veces se reúnen. Si 3 veces en el día se reúnen, 3 veces ofrendan y todos los días de la semana que se reúnan, ofrendan. Y la gente dice, pues si uno lo hace con amor, Dios no se molesta, no tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene estar ofrendando? Pues Dios no lo ha autorizado en la escritura. Aquí en el libro de Primera de Corintios 16, 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue
no se recojan entonces ofrendas. Tenemos ese texto, ese ejemplo a seguir, como Pablo lo había ordenado ya en las iglesias de Galacia, quería que el primer día de la semana se ofrendara según la prosperidad de cada uno. Hay iglesias de Cristo que ofrendan cada vez que se reúnen, ofrendan como iglesia, ofrendan como grupo. Recuerdo yo que estuve visitando, no había iglesia de Cristo en la capital de Honduras en 1986. La iglesia era inestable, deambulaba de un lugar para otro, no había iglesia allí y yo me había trasladado y visité la iglesia de Cristo en Guanacaste y había una reunión de jóvenes los días sábados y ofrendaban el sábado. Yo pregunté, ¿y esta ofrenda para qué? Ah, para la excursión. Vamos a ir a excursionar y vamos a llevar la cena del Señor y vamos a tomar la cena. Eso es parte del desorden. Es parte del desorden de las personas y están como cualquier secta religiosa. Y dirían ellos, ¿qué de malo tiene? No tenemos la aprobación divina. No tenemos el texto bíblico para hacerlo. Es según lo que uno tiene. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno tiene. Entonces ofrendamos y Dios acepta lo que tenemos y debemos de estar conforme con el texto y el mandamiento de Dios y hacer lo que Dios nos ha ordenado y no hacer cosas que Dios no nos haya ordenado a nuestra antojadiza voluntad, como vender algo a nombre de la iglesia, subastas, eventos. Hoy todas las iglesias tienen sus eventos que hay que ir a un retiro porque hay que recaudar fondos para la iglesia. Eso es voluntad del hombre, del pastor. Que hay que hacer una cena para las parejas, para los matrimonios, y la cobran más caro que lo usual. Que hay que hacer una subasta o una rifa. Y tantas cosas que las iglesias están haciendo a nombre del Señor. Hoy todas las iglesias, la mayor parte, tienen ahí sus ventas, tienen su mesa, sus ventas de tostadas, de chuchitos, de tamalitos y de todas las cosas, pero esos negocios, Dios nos los condena, Él no ha aprobado tales situaciones. Dios condena esos negocios, dice el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 46 y 45, perdón, 45 y 46. Lucas 19, 45 y 46. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nada agradable fue para el Hijo de Dios ver el lugar donde se veneraba el nombre del Padre, donde se adoraba al Padre, convertido en un mercado. Sé que hoy por hoy muchas personas buscan la iglesia con diferentes propósitos. Va gente ahí, voy a vender, pero si es la gente del mundo que no tenemos por qué juzgarnos, pero los cristianos que vayamos con ese propósito, no está bien. La Iglesia de Cristo, aquí, Iglesia de Cristo Liberal, aquí en Guatemala, cada año hace una que le llaman como confraternidades, no recuerdo la palabra exacta, ¿verdad? Y tienen esos negocios. Hay todos los que son comerciantes llevan sus mesas, buscan sus locales, venden pollo frito, pollo asado, carne asada, tacos, chuchitos, enchiladas. Chuchitos son unos tamalitos de masa aquí, para aquellos que no lo saben. Y son negocios para ellos, por supuesto. No sé si están vendiendo en nombre de la iglesia, pero aún están rentando lugares y alquilando, cobrando por los parqueos. Y los que están vendiendo, no sé, pero ese evento lo vuelven ellos un mercado, un negocio. Todas las Semanas Santas se reúnen en un lugar de este país y ahí van los que son comerciantes de ellos mismos y tienen los negocios. Y sabemos que esa no es la actividad principal, no es la actividad del Evangelio de Cristo, es una actividad comercial de ellos, pero en eso han convertido ese
evento. Conferencias se llaman. Las conferencias de este año donde se van a hacer y ahí va la gente a esas conferencias bíblicas que le llaman y hacer su mercadería. También hay un texto paralelo aquí en el libro de Juan capítulo 2 versículos 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y a los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así están las denominaciones hoy en día, casa de mercado. Y muchos otros grupos, casa de mercado. ¿Y qué de malo tiene? Lo hacemos para recaudar fondos. Pero no tenemos el patrón bíblico, no tenemos la autoridad, no tenemos el mandamiento, no tenemos el ejemplo que los primeros cristianos lo hayan hecho así. Como dijo un hermano por ahí, ellos tienen la libertad para legislar en lo que ellos quieran, pero nosotros no tenemos esa autoridad, esa libertad en la Biblia para hacer lo que queramos, y si lo hacemos fuera del patrón bíblico y estamos fuera del mandamiento de nuestro Dios. Dice el apóstol Pedro aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículos 3 al 4. Harán mercadería de vosotros. Dice aquí, por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El apóstol Pedro dijo, harán mercadería. Y la gente cómo es explotada en las denominaciones y no se queja, lo hacen con buena voluntad, porque así lo ordena el pastor. Ahí están las hermanas vendiendo los tamales, las enchiladas, y están felices y contentas porque el pastor se lo ha pedido. Pero lamentablemente en la iglesia de Cristo, cuando le pedimos a las hermanas ir a evangelizar o trabajar en la obra del Señor, muy pocas, o las mismas de siempre, se anotan para preparar los alimentos o para ir a evangelizar, muy pocos. Pero en las denominaciones, las religiosas ahí están contentas. Harán mercadería. ¿Cuántas cosas no se le impone? ¿Cuántas cargas no se le imponen a los feligreses? Como decía Jesús en Mateo 23, atan cargas a los hombres que ellos ni con un dedo quieren mover. Porque no miramos al pastor de esas denominaciones o a la esposa del pastor ahí con el delantal vendiendo en esas actividades. Solamente son los feligreses o los miembros. Y Pedro dice, harán mercadería, venden a veces dulces, que llaveros, que Biblias, que subastas, otros venden pañuelos ungidos, otros venden las oraciones. Me preguntaban en cierta ocasión que cuánto cobraba yo por una oración. Y le digo, pues si Jesús dijo que de gracia dimos, de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Ah, pero es que hay una señora que cobra 30 quetzales por oración. La iglesia Dios es amor, que ahora se llama Pare de Sufrir, o Iglesia del Señor, no sé, Jesús le llaman. Según la necesidad o la enfermedad sí cobran, que 300, que 200 por la oración, como dijo Pedro, harán mercadería. Están haciendo mercadería de la palabra de nuestro Dios. Y dice este versículo 4, pues, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados. Así esta gente, si no se arrepiente, si no cambia, también serán reservados. Número 2, lo que parece bueno y es malo. Hay cosas que a simple vista y a nuestro criterio humano se ve muy bueno y podría tener la aprobación nuestra como humanos. Sin embargo, no tiene la aprobación celestial. Como dijo alguien por ahí, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Mucha gente se hicieron cosas
con buenas intenciones, pero fueron desaprobadas por nuestro Dios. Y aquí vamos a ver muchas buenas intenciones, pero sin la aprobación de nuestro Dios. Lo del arca del pacto, por ejemplo. Parecía bueno lo del invento de un carro. Hoy estamos a la moderna, estamos más avanzados y la gente piensa que la tecnología y tantas cosas y otras maneras de vivir la vida cristiana, otras maneras de vivir el evangelio de Cristo, y que nosotros para muchas personas estamos arcaicos, obsoletos, fuera de moda. Los cristianos estamos fuera de moda, estamos atrasados, otra gente está modernizada, están viviendo los tiempos modernos. Pues David quiso modernizarse y quiso también una manera diferente de transportar el arca del pacto que había hecho Moisés. Y nos dice así, parecía bueno lo del invento del carro, dice 2 Samuel capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Podríamos nosotros tildar a nuestro Dios de ser Dios injusto, de ser Dios malo, si todo lo que hizo Usa fue eficiente? Él no fue negligente. Él no esperó a que el arca se cayera cuando los bueyes se tropezaban, la carreta de bueyes se tropezaba, sino que extiende la mano y no quería que se cayera, y el furor de Dios se enciende y lo mata. Cualquiera con una mentalidad humana, sin el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, dijera Dios malo. O qué de malo si David haya inventado esa manera más moderna de transportar el arca. En lugares remotos, recónditos, en arrabales, los enfermos se transportaban, no sé si todavía habrán lugares, es probable, en una hamaca con un pedazo de madera, con una tranca, como se le llama, ahí amarraban la hamaca y una persona adelante y otra atrás, por la necesidad. No hay carros, no hay cómo llevar un enfermo a caballo, no puede cabalgar, entonces la forma de llevarlo allí, o era la forma, pero aún los muertos se cargaban grandes distancias de horas, aproximadamente en un buen camino de herradura, 4 horas, 6 horas, y la gente ahí va transportando su muerto. Hoy lo transportan en carro, están más a la moderna. Ya hay carreteras, hay quienes tienen carro o ofrecen sus carros, ya los enfermos se llevan en carro, pero esa es una forma de la vida secular. Pero la forma de la vida espiritual, miramos aquí que dice que el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Sigamos viendo. Dice que Dios no lo había ordenado así. David y el sacerdote Usa estaban haciendo cosas fuera del orden. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 15 y el versículo 2. Versículo 2, versículo 13 y versículo 15. Nos dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Era un trabajo único y exclusivo para los levitas, en primer lugar. Y dice el versículo 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Según la ordenanza, el arca debía de ser llevada o transportada por los levitas. Y David dice claramente que porque no le buscamos según sus ordenanzas. Y hoy en día también sucede lo mismo. Hay mucha gente no buscando según las ordenanzas de nuestro Dios, sino buscando según su antojadiza voluntad y no la voluntad de nuestro Padre Celestial. Versículo 15. Y los hijos de Leví
trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Los hijos de Leví trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras. Dios había ordenado a Moisés que le hiciera unas barras de oro, bañadas de oro, para que las pusieran los levitas en sus hombros. Así que de manera, podríamos decir, arcaica, obsoleta, Dios había mandado de que ese arca se llevara en los hombros, no en una carreta de bueyes. Hoy en día podría llevarse en carro, podría llevarse en avión, pero si existiera esta ordenanza del antiguo pacto, tendría que seguirse llevando en los hombros. Lo que hizo Saúl, ya consideramos lo que hizo David, que parecía bueno, pero era malo. También lo que hizo Saúl en 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. El tiempo señalado del sumo sacerdote Samuel para el rey Saúl era esperar 7 días, un tiempo señalado, porque la única persona que tenía autoridad bíblica para ofrecer los sacrificios, para ofrecer esa ofrenda de paz, era el sumo sacerdote Samuel. Aunque Saúl era un rey, no tenía la aprobación, no tenía la autoridad bíblica. Y vemos que él no esperó a que Samuel llegara. Es cierto, el tiempo se cumplió, pero dice aquí, 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 al 14. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a tu corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Miramos una actitud muy eficiente del rey Saúl. Samuel no llegaba dentro del plazo señalado. El ejército enemigo de los filisteos estaban llegando hacia él, venían cerca. El ejército de Saúl, el ejército de Israel se estaba desertando. Y entonces este hombre desesperadamente buscó la manera de ofrecer el holocausto. Se esforzó, dice, me esforcé a hacerlo. Entonces miramos que no era un hombre negligente, era un hombre diligente y ofreció el holocausto. Pero ¿qué dijo Samuel? Locamente has hecho. No has guardado la ordenanza de Dios. Aunque el plazo había pasado, el rey debía seguir esperando. Aunque era un rey, no tenía la aprobación divina para ofrecer este holocausto. Hoy en día, las que abogan por las mujeres en las congregaciones, por las
las pastoras o predicadoras dicen, no, pero Dios lo acepta. Saúl, siendo todo un rey, primer rey de Israel, no tenía la aprobación divina. Y por no tener la aprobación divina, fue desechado. Dios buscó otro rey conforme a su corazón, al rey David. Entonces, vemos estos dos hombres que hicieron cosas que parecían buenas, pero eran malas. Tanto el rey David hizo cosas que parecían buenas, con lo del carro nuevo, como el rey Saúl hizo cosas que parecían buenas, como ofrecer este holocausto. Por eso decía al principio de este segundo punto que el infierno está lleno de buenas intenciones. Hay mucha gente que están haciendo cosas con buenas intenciones, no con malas intenciones, porque David no tenía malas intenciones, Saúl no tenía malas intenciones al ofrecer este holocausto, pero fueron desaprobados. Así que las cosas que están haciendo, teniendo pastoras en la iglesia, los pueden hacer con buenas intenciones, pero no tienen el permiso, no tienen la aprobación divina. Tenemos que tener la aprobación divina para hacer tales cosas. Dios se agrada del obediente. Eso dice Primera de Samuel en el capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios, que la grosura de los carneros. Podemos estar haciendo cosas, pero en desobediencia. ¿Cuántas personas en la iglesia del Señor a nivel, podemos decir, global? Hay muchas buenas personas, como personas muy sociables, muy serviciales, pero como cristianos, malos cristianos, desobedientes, se congregan cuando quieren. En la obra social son muy buenos. Para hablar son muy buenos, pero para hacer dejan mucho que desear, y para hacer sobre todo y primordialmente la voluntad de nuestro Padre Celestial. Conclusión. No vayamos más allá de lo que está escrito. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No vayamos más de lo que está escrito. Hacer algo más de lo que la palabra de nuestro Dios está fuera del margen de la palabra de nuestro Dios. Hacer algo menos de lo que la palabra de nuestro Dios nos ordena también está fuera del margen. No sé si lo he dicho en otras ocasiones, pero los maestros de español le enseñan a uno escribir dentro del margen de la hoja, del cuaderno, del papel, a no escribir fuera del margen, y tiene puntos menos por escribir fuera del margen. Entonces, tenemos que estar dentro de ese marco, del margen de la palabra de nuestro Dios, y hacer lo que nuestro Dios exactamente nos manda, ni más ni menos, ni poniendo ni quitando a la palabra de nuestro Dios, como dice Apocalipsis. Agradezco su amable atención, su tiempo para compartir con nosotros en esta plataforma este estudio de esta noche. El tiempo es para nuestro hermano anfitrión.